Muy buenas noches, queridos compañeros y amigos de esta maestría de la formación integral humana y religiosa. En el día de hoy y en el contexto de esta asignatura de la teología fundamental, nos vamos a dar cita con un grupo de panelistas, entre los cuales se encuentran la licenciada Leida Fernández, el licenciado Tony Fabián y el licenciado Oliver Alcántara. Quien les habla, un servidor, Felipe Polanco, se va a dar en este momento la tarea de hacer un preámbulo y una introducción general al tema que hoy nos ocupa, el cual no es otro que Jesucristo y la salvación. Quiero permitirme iniciar la exposición de este tema definiendo los conceptos. Comencemos por la palabra Jesucristo. Veamos. ¿Existió Jesús de Nazaret? Si nos hacemos esta pregunta, podemos responder con un contundente sí. Jesucristo es, sin lugar a duda, la persona de la que más se ha hablado y la persona más conocida de toda la historia de la humanidad. Para contextualizar nuestro tema, queremos hacer una distinción fundamental que la teología nos presenta. Esta distinción es la siguiente: el Jesús histórico y el Cristo de la fe. En la palabra Jesucristo se combinan estas dos palabras, Jesús y Cristo. Para hacer más comprensible esta compleja temática, vamos a darnos la oportunidad de iniciar hablando del Jesús histórico. Conviene hacerse una pregunta. ¿Existen pruebas, evidencias científicas de la existencia del Jesús histórico? Para la ciencia histórica, la existencia de Jesús se establece con referencias externas a los evangelios, las cuales confirman la existencia de un predicador y de su ejecución. Una de esas fuentes es la de Flavio Josefo, un historiador judío de la época cristiana. Él no era cristiano. En su obra, Antigüedades Judías, menciona a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Existe también un pasaje más extenso del mismo Flavio que dice lo siguiente: por este tiempo existió Jesús, un hombre sabio y virtuoso. Fue un hacedor de hechos sorprendentes y un maestro de gente que recibía la verdad con gusto, y atrajo a muchos judíos y a muchos de los gentiles. Se le consideraba el Cristo. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de quererle. Y la tribu de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Una segunda evidencia es la de Tácito, historiador romano. En sus anales, Tácito relata el incendio de Roma y menciona que Nerón, el emperador, culpó a los cristianos, a quienes describe como una secta que tomó su nombre de Cristo, el cual bajo el reinado de Tiberio había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esto es fundamental ya que confirma la ejecución de Jesús por Pilato, un hecho central del relato evangélico desde una fuente romana, enemiga y hostil al cristianismo. Plinio el joven escribió al emperador Trajano sobre cómo manejar a los cristianos en Bitinia, mencionando que se reunían para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Esto confirma que el cristianismo, centrado en la figura de Cristo, estaba extendido y activo ya a principios del siglo II. Existen también evidencias arqueológicas, y entre estas podemos citar el hallazgo arqueológico de la piedra de Pilato, confirmando la existencia y el cargo de la persona que, según las fuentes, ordenó la crucifixión de Jesús. Se han excavado y confirmado sitios clave como el estanque de Siloé, el estanque de Betesda y las sinagogas de Cafarnaúm y Magdala, demostrando que el escenario geográfico de los evangelios es
históricamente exacto. El descubrimiento de osarios, caja de huesos del siglo I, con nombres comunes de la época y la forma de la crucifixión, como el hueso del tobillo con un clavo de un hombre llamado Yohanan, apoya el contexto de la ejecución romana descrita en los evangelios. Esto sin dejar de mencionar que existe una prueba contundente, que es la que todos conocemos por medio de la evangelización. Hablamos de la evidencia textual cristiana. Los textos cristianos, aunque escritos con la intención de fomentar la fe, también son documentos históricos que atestiguan la existencia de Jesús. Las cartas de Pablo son los documentos más antiguos del Nuevo Testamento. Pablo se refiere a Jesús como nacido de mujer, de la descendencia de David, y a su muerte por crucifixión, tratando a los apóstoles como sus testigos directos. Los evangelios, aunque narran milagros y la divinidad, que refieren el Cristo de la fe, también proporcionan un marco histórico creíble. Mencionan lugares, personajes, tales como Herodes, Juan el Bautista, Pilato, y costumbres de la Judea y Galilea del siglo I que han sido verificados por la arqueología. Cuando se habla del Cristo de la fe, hay elementos centrales que debemos destacar. Ellos son la identidad divina, unión hipostática. Eso significa que en Jesucristo se unen Dios y el hombre. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es una enseñanza de la fe católica definida en el Concilio de Calcedonia. En Jesucristo subsisten dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en una única persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin confusión, cambio, división ni separación. El hecho de que esta unión hipostática sea posible se da gracias a la encarnación. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Este es el acto supremo de la revelación y el inicio de la salvación. Otro elemento característico del Cristo de la fe es el Señor resucitado, el Kyrios. El Cristo de la fe es inseparable del evento de la Pascua, pasión, muerte y resurrección. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es el fundamento de la fe y la confirmación de su identidad divina. Jesús no solo existió, sino que vive y es el Señor, el que tiene autoridad universal. La fe del resucitado es lo que da origen y vida a la Iglesia y al querigma, que no es otra cosa que el anuncio central de la fe. Importante destacar, finalmente, la función soteriológica de todo esto. Jesucristo es Salvador y Redentor. El Cristo de la fe no es solo un modelo ético o un profeta, sino el único mediador de la salvación. Por su obediencia en la cruz, Jesús redimió a la humanidad del pecado y de la muerte. Su sacrificio es el acto de amor que concilia a la humanidad con Dios. Él es el único mediador, el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él se accede a la plenitud de la vida divina. Estos son los elementos característicos del Cristo de la fe. Cuando conjugamos estos elementos, entonces ya podemos tener un acercamiento al concepto Jesucristo. La dimensión soteriológica de esta perspectiva del Cristo de la fe es la que nos acerca al otro tema importante,
que vamos a explicitar más luego, que es el tema de la salvación. Paso a la siguiente panelista, la señora Leida Fernández. Buenas noches, hermanos y hermanas. Para continuar con este panel, Leida Altagracia Fernández Guzmán. Vamos a seguir puntualizando sobre la vida y enseñanza de Jesús. La vida de Jesús desde su inicio aquí en la tierra empezó con la intervención de la voluntad divina, que se impulsó por encima de las leyes naturales, donde una virgen concibiera y diera a luz un hijo. Los evangelios, de igual manera, con la intención divina, resucitar a Jesús y volverlo a la vida. Su vida entera es un milagro de principio a fin. Una vida impecable ofrendada por nosotros. ¿A qué se refiere esta parte? Que Jesús vino como una vida ofrendada, vino a ofrecer su vida por nosotros. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestro pecado. Y Pedro lo confirma, esta palabra de Isaías nos dice, Dios el Padre cargó en el pecado de todos y luego declaró su inocencia. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzgaba justamente. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo. Es decir, que Jesús cuando había un problema, él no veía el problema, sino que veía la causa de solución. Continuamos hablando sobre la vida de Jesús, ofrendada por nosotros. La vida y enseñanza de Jesús se centra en un papel como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. Jesús vivió una vida impecable, realizó numerosos milagros, como sanar a los enfermos, echar demonios, resucitar a los muertos, como resucitó a Lázaro. También como un hombre era ciego y Jesús le devolvió la vista. Y así numerosos milagros hizo Jesús. Enseñó sobre el reino de Dios, un reino literal que será establecido en la tierra en su segunda venida. Como decíamos en la parte anterior, inició su ministerio predicando sobre el reino de Dios, un reino literal que será establecido en la tierra en su segunda venida. Explicó las leyes del reino de Dios en el Sermón del Monte. Esas son amplificaciones de la misma ley que dio en el monte Sinaí. Esas leyes Jesús las obedeció perfectamente durante toda su vida. Y dijo, si alguien quebrantara, ¿y qué dice Jesús? Si alguien quebranta la ley de Dios, será el más pequeño entre nosotros. Además, predicaba Jesús, su enseñanza la basaba en el amor a Dios y al prójimo, la importancia, la fe en Cristo para la salvación, la necesidad de arrepentimiento y la humildad, y el llamado a perdonar a los demás. Enseñó a través de parábola y analogía para guiar a sus oyentes a la comprensión del reino de los cielos y a vivir una vida que agrade a Dios. Enseñó sobre el amor, el perdón y la compasión. En esos puntos clave se basaba Dios. Amar a Dios y al prójimo. Perdonar, perdón y compasión. Humildad y servicio. Entonces, si Jesús en su enseñanza nos dejó el amor, amar al prójimo, primero a Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que hoy también nos lo dice a nosotros. Seguir su ejemplo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si una persona nos ofende,
Si yo veo a una persona con una necesidad, yo debo de ver a Jesús en esa persona. ¿Por qué? Debemos practicar con el ejemplo. La vida de Jesús y sus enseñanzas sigue siendo relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque de Él es que recibimos la esperanza y guía para todos nosotros. Ya que en los diferentes textos bíblicos se pueden leer y reflexionar sobre todo lo ocurrido y los ejemplos de la verdadera vida que debemos vivir como Él nos enseñó, siendo nuestra guía de vida por excelencia la santa palabra de Dios, que la encontramos en la Biblia. Aquí les voy a dejar con este mensaje, que Dios los bendiga. Les invitamos a ser ejemplo de lo que creemos, de esa fe, y ponerla en práctica con nuestros hermanos, quienes nos aman, y aún con aquellos que no somos de su agrado, porque la fe de nosotros debe radicar en ¿qué? En amar al prójimo como a sí mismo, y amarlo de tal forma de aunque nos duela a nosotros, aunque nos duela lo que nos haga, debemos orar por aquellas personas que aún no nos aman y pedirle a Papá Dios cada día que nos aumente la fe, y como decía el texto final, agradecer y buscar su palabra en la Santa Biblia, y no solo quedarnos en palabras bonitas y en prédicas, sino que al observarnos a cada uno de nosotros podemos recordar esa vida de Jesús, porque somos ejemplo de Él y debemos de cada día tratar de seguir viviendo ese ejemplo vivo en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Oliver Alcántara, pertenezco al grupo número 2, Jesús y la Salvación, donde yo estaré con la parte la salvación en el cristianismo. Entonces, para entender la salvación, quisiera detenerme aquí unos minutos, porque muchas veces confundimos los términos salvación y redención. Entonces, en la historia de la humanidad podemos decir que se dan las dos realidades. Podemos empezar desde la creación. Dios crea al hombre para salvarlo, para estar con él. Entonces, cuando yo afirmo eso, estoy diciendo, dentro del punto de vista, que hay un enlace directo entre la creación y la salvación. Yo que soy creación y Dios que es mi Salvador. Entonces, ese enlace se da por medio de el Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo profesamos. Ese enlace se da por Jesucristo, nuestro Salvador, mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces, en forma sencilla y llana, podemos decir que salvación nos dice, nos enseña qué es vivir con Dios y vivir como vive Dios. Por lo tanto, Jesús en el Evangelio va a decir ya, la salvación ha llegado a esta casa, le dijo a Zaqueo, vamos a ver más adelante. Entonces, estar en salvación es vivir con Dios, pero también vivir como vive Dios. Tanto que yo estoy salvado, empiezo a vivir con Dios y a vivir como vive Dios. La salvación, buscando una etimología, podemos decir que viene del latín salvus, que significa sano, íntegro, libre de daño. Por eso una persona que está en camino de salvación es aquella persona que es íntegro y es libre, no tiene, porque en ella misma se refleja el cielo. En este sentido, la salvación es restauración, plenitud, salud espiritual. No solo ir al cielo, como muchos creen que uno se va a salvar pues ya en el cielo, sino vivir desde ahora una existencia reconciliada, orientada por el amor, la verdad y la esperanza.
Estos son algunos pilares que nos ayudan entonces desde ya a vivir en la salvación. Entonces, esta palabra salvación evoca una sanación y esperanza. En el cristianismo no es solo una idea, es una experiencia, una promesa y una historia que atraviesa la Biblia y la vida humana. Desde el Éxodo hasta la cruz, desde los profetas hasta los sacramentos. Por lo tanto, la salvación se revela como el acto por el cual Dios transforma y llama al ser humano a participar en su vida. Entonces nosotros podemos decir, según esto que hemos visto, que la historia de la salvación se lleva a plenitud por medio de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hace presente y salva entonces a ese pueblo que viene preparando por medio de Jesucristo. Entonces, si nos vamos así por arriba a fundamento bíblico de la historia de la salvación, podemos entonces irnos al Éxodo 14:13, que nos habla de la restauración. El Antiguo Testamento nos va a encaminar a la liberación de la esclavitud, según Éxodo 14:13, y la restauración del pueblo, mediante Isaías 52. Pero también nos viene la promesa de un Mesías, que en el Nuevo Testamento se cumple en Jesucristo por la encarnación en el vientre de María. Entonces, Jesús, cuando está en casa de Zaqueo, Lucas 19:9, nos recuerda este episodio que Jesús se dirige a él: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces, la salvación desde este punto de vista es un modo, desde el punto de vista cristiano, es un modo de vida, es una elección de vida. Por lo tanto, también nos recuerda Efesios, porque por gracia son salvados por medio de la fe. Entonces, la salvación no es un mérito propio, sino que ya viene, Dios se encamina a salvarnos. Y cuando Dios se encamina a salvarnos, entonces es que inicia con nosotros por medio de Jesucristo, que se encarna, se hace presente, Él mismo es la salvación que nos espera. Por lo tanto, la salvación no solo es futura, comienza ahora, en la vida transformada por el Evangelio. Entonces, podemos hablar de la teología de la salvación, gracia, libertad y comunión. Entonces, en este estilo de vida tiene que permear la gracia, la libertad, pero sobre todo la comunión. Entonces, esto es lo que va a decir Karl Rahner, teólogo. Afirma que la salvación es la autocomunicación de Dios al hombre en la historia. Es Dios que se comunica, es Dios que se revela, es Dios que se hace presente. Y al final de la historia envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nos dice San Pablo. No es una transacción, sino una relación, se da una relación. Dios se da a sí mismo, Dios se da a conocer a sí mismo por medio de su Hijo. Y el ser humano responde en libertad. Entonces el ser humano es quien decide si empieza a caminar en libertad, a caminar en salvación. Entonces la llamada de Dios se da a sí mismo y llama libre y voluntariamente. El ser humano tiene la capacidad de responder en libertad a esa llamada a la salvación que Dios le hace al hombre. También Hans Ur von Balthasar subraya que la salvación es belleza, el esplendor de la verdad revelada en Cristo crucificado. Yo puedo entender entonces el proceso de salvación a la luz de Cristo crucificado mediante la redención asumida en la cruz. La cruz no es solo el sufrimiento, sino la revelación del amor de Dios, ese amor absoluto que Dios ha tenido para la humanidad.
Entonces nosotros podemos sacar de todo esto que la salvación es una nueva mirada, una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir. La salvación no es exclusiva ni privada. La salvación es universal, abierta a todo el mundo. Es misionera. Por lo tanto, no puedo, el término salvación no lo puedo acuñar a algo limitado. Entonces, la salvación es universal. Pero esa experiencia de salvación que yo tengo toca mi vida cotidiana. La salvación en el cristianismo es un don, camino y plenitud. Es el misterio de un Dios que se acerca, libera y transforma en la historia de cada ser humano, que al abrirse a la gracia descubre que la vida tiene sentido, tiene belleza, pero tiene un destino. Y a ese destino entonces le podemos llamar escatología. Por lo tanto, la salvación es el núcleo de la revelación cristiana, es el núcleo de la revelación cristiana y el puente de partida de toda reflexión teológica. Es el núcleo, es lo central. Entonces, la salvación implica varios niveles. Primero, fundamentación revelada. ¿Qué significa esto? Que la salvación no es una construcción humana, sino una iniciativa divina revelada en la historia. Dios que se hace presente, Dios que viene a lo suyo. Dios se manifiesta como Salvador, pero lo hace en la figura de Jesucristo, quien encarna, realiza y comunica la salvación. Pero esta salvación es gratuita y es cooperación también. Aunque la salvación es un don gratuito, el ser humano está llamado a responder libremente. La fe, la conversión y la vida en comunidad son formas de la cooperación con la gracia. En tanto que soy salvado, me comprometo a seguir, a continuar ese camino de salvación. Pero también esta salvación tiene un nivel de eclesialidad y mediación. La salvación se ofrece a través de la iglesia, los sacramentos de Cristo en el mundo. La iglesia la define el concilio como sacramento universal de Cristo. Relación con la historia y la emancipación. Dios se encarna en una historia. La salvación no es solo espiritual o escatológica, sino que también tiene implicaciones sociales, éticas, políticas y culturales. Entonces, algunos padres de la iglesia afirman que la salvación es iniciativa de Dios realizada en Cristo. No puedo entender la salvación fuera de esto. El ser humano coopera libremente mediante la fe, el arrepentimiento y la vida sacramental. La iglesia es el espacio visible donde se comunica la gracia. Entonces la salvación implica transformación, comunión y esperanza escatológica. También los concilios ecuménicos que han ido trabajando estos temas desde el primer concilio de Nicea. La salvación es obra de Dios realizada en Cristo. Se recibe por la gracia mediante la fe, los sacramentos. La iglesia es el lugar donde esta salvación se vive y se comunica. La libertad humana coopera con la gracia, coopera, y la vida cristiana debe reflejarla. Por lo tanto, desde este punto de vista, el cristianismo expande el evangelio mediante el concepto de salvación. Todos hemos sido llamados a salvarnos. Por lo tanto, la iglesia ve la salvación como universal. La salvación es universal y ella misma entonces, por proclamar esta universalidad de la salvación, ella misma es sacramento, como lo proclama el Concilio Universal de Salvación, sacramento universal de salvación. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.